Primera de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 5 en adelante. Le doy ahí tiempo para que busque. Si lo encontró, me dice amén. Dice así, el verso 5. Aconteció, dice, que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel, dice, gritó con gran júbilo, que la tierra tembló, dice. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, se dijeron los filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon, dice la palabra, pues los filisteos, e Israel fue vencido, dice. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel, dice, 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Hasta ahí. Bien, oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir, de predicar de tu palabra, Jesús. Espíritu Santo, dame gracia, que tu presencia esté sobre mi vida, Señor, para poder hablar lo que tú siempre trabajas primeramente conmigo, Señor, en mi propia realidad. En mi propia vivencia, Señor, tú hablas en intimidad. Y eso es después lo que uno puede compartir, hablar, lo que tú primeramente nos has hablado en intimidad. Señor, que esta palabra sea para cada uno de los que hoy estamos acá, alimento, comida, dirección y guía, siempre para nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, venga a sanar, a restaurar, a levantar, a redireccionarnos, Señor, en el camino correcto. Tu gracia y tu presencia sobre nuestras vidas, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, puse como título a este mensaje, volviendo a su presencia, volviendo a la presencia de Dios, volviendo a tener comunión con Dios. Lo primero que quiero explicar es lo que acabamos de leer, ¿sí? Acabamos de leer una de las historias muy poco predicadas dentro de lo que se predica habitualmente. Es la historia de cuando el pueblo de Israel va a la batalla, lo acabamos de leer, llevan el arca del pacto y pierden el arca del pacto, si se puede decir de ese modo, cae en manos de los filisteos. El sacerdocio en aquel tiempo estaba corrompido, estaba Elí, era el sacerdote, estaban sus hijos, había pecado dentro del sacerdocio, habían tomado lo que solo le correspondía a Dios y Dios iba a traer un juicio sobre la vida de estos sacerdotes. Así lo había profetizado ya Dios sobre la vida de Elí y sus hijos a través del profeta Samuel. En ese tiempo estamos parados y eso es lo que acabamos de leer juntos. Y para ir más profundo tenemos que entender qué simboliza el arca del pacto. El arca de la alianza o el arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Hoy nosotros, por la obra de Cristo, sí tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Podemos orar y tener comunión con Dios libremente. En aquel tiempo había toda una ritualidad que se debía hacer para poder tener esta comunión fluida, diaria, continua con el Señor. Entonces el arca del pacto representaba la presencia de Dios, pero también representaba la comunión que Dios quería tener con su pueblo. Siempre el corazón y la intención de Dios es tener comunión con el hombre.
Así fue desde el principio. Cuando Dios creó al hombre, tenía comunión con él, conversaba. Vino el pecado y quebró esa realidad hasta que viene Cristo y ahora podemos nuevamente tener libre comunión con el Señor. Lo que representa entonces el arca del pacto es esa comunión que Dios quiere tener con su pueblo. El pueblo sabía esta verdad y amaba esta verdad, pero se quedó más bien con el objeto simbólico de lo que representaba, pero su corazón se había alejado de Dios. Y a veces nosotros en nuestro caminar como creyentes podemos caer en esta misma realidad. Hacer muchas cosas para el Señor, pero nuestro corazón estar lejos de Dios. Yo recuerdo cuando era niño, habían casas en que se tenía la Biblia abierta en el Salmo 23 y se dejaba sobre la mesa. Se rió usted, pero es verdad. Más de alguno aquí vivió esa experiencia, ¿sí? Y era como una especie de amuleto santo, vamos a llamarle. ¿Sí? Como que espantaba ahí los malos espíritus. Y se dejaba así para que la presencia del Señor estuviera ahí. Pero en el fondo, si no había una comunión real en ese hogar de la presencia de Dios, si en ese hogar no había oración, si en ese hogar no había búsqueda del Señor, si en ese hogar no se vivía verdaderamente bajo los principios de Dios, eso no tenía ninguna trascendencia. Era como cuando uno llegaba a las casas antiguamente, no sé si aún los venden, pero había unas maderitas así continuas, ¿sí? Y decía la maderita continua: yo y mi casa serviré a Jehová, ¿sí? Pero en la casa poco se reflejaba esa verdad. Está pesado el pastor, donde no ha dormido por el león. Pero lo cierto es que el pueblo cayó en esta misma realidad. Tenían el arca, la trajeron a la batalla y dijeron: Dios está con nosotros porque tenemos el arca. Pero se encontraron que los filisteos fueron más fuertes que ellos y los vencieron. Y ellos pensaron en su corazón: hemos perdido el arca, hemos perdido la presencia de Dios, la comunión con Dios. Lo que se perdió ese día fue solo un objeto. La presencia de Dios y la comunión con Dios se había quebrado ya hace mucho tiempo. Porque ellos comenzaron a servir, dice la palabra, a dioses extranjeros, a dioses paganos. A veces nosotros podemos creer que tenemos una relación sana espiritualmente con Dios. Pero cuando vamos un poco más profundo, comenzamos a descubrir que hay cosas que hemos dejado de hacer. Y eso ha ido debilitando mi relación y mi comunión íntima con el Señor. He dejado de orar como lo hacía antes. He dejado de congregarme, lo hago de vez en cuando, muy a lo lejos. Ya no leo la Escritura. Más bien mi fe es una fe como de oxígeno de emergencia. Vengo cada cierto tiempo, me lleno un poquito y que eso me dure lo suficiente. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos el peligro de creer que todo está bien cuando en realidad hay muchas cosas que hemos dejado de hacer y de cuidar en nuestra relación íntima con el Señor. Nosotros podemos tener tiempos maravillosos con Dios. Hemos vivido hace pocos días la fiesta del Espíritu Santo, una vigilia maravillosa, y todo eso nos alienta, nos anima, levanta nuestra fe. Pero si no hacemos después de aquello algo continuo de nuestra realidad diaria con el Señor, solo es algo que vino a levantarnos momentáneamente, un pequeño impulso, pero que no dura en el tiempo. Yo no sé si usted cuando era niño, yo sí jugué con esos autos a fricción, ¿sí? Que uno le da un poquito así y el auto andaba, pero poquitito. Y de nuevo había que darle. No tenía una energía continua, no tenía algo que lo hacía continuamente hasta que salieron las autopistas eléctricas. Y ahí todo cambió.
Me acuerdo ahí que me regalaron cuando fuimos a Iquique, mi mamá es de Iquique, ahí en la zona franca. Por primera vez tuve una autopista eléctrica y ya no tenía que estar dándole cuerda al autito, sino que ahora circulaba. El problema era que las pilas eran muy caras después. Pero a veces funcionamos un poco así. Para todo creyente, perder la comunión con Dios debe de ser algo que lo llame a reflexionar. Porque es lo más valioso que podemos tener en nuestra vida. ¿Qué es lo más valioso que tenemos en nuestra vida? Si usted dice Dios es lo más valioso que yo tengo, eso se tiene que reflejar en mi diario vivir. Porque si no, solo es una declaración de intenciones, de buena intención. Si Dios es lo más valioso, entonces debo de reflejarlo en todo lo que yo soy. Eso debe marcar todo lo que yo hago. Porque si no, solo es una declaración. Y no hay una tragedia más grande para un creyente que perder su comunión íntima con el Señor. ¿Por qué? Acá viene la explicación. Porque cuando yo tengo una comunión íntima con Dios, su presencia comienza a transformar mi vida. Me transforma a mí primeramente. Su palabra comienza a sanar mi corazón, mis pensamientos. Y esa sanidad trae sanidad a todas mis demás relaciones. Trae sanidad a mi relación matrimonial, porque yo soy el que está siendo transformado. A veces queremos que ella cambie o él cambie. Me metí en terapia matrimonial. Es que él no cambia. Es que él hace cosas que a mí me hacen enojar. El que debe de ser transformado soy yo. Si yo soy transformado, mi forma de ver la realidad que me rodea va a ser transformada. Pero eso se va a dar en la medida en que yo tengo una comunión profunda con Dios, una intimidad diaria con el Señor, continua con el Señor. Porque entonces su palabra va a ir transformando mis pensamientos, va a ir transformando la intención de mi corazón, va a ir sanando mis heridas y eso va a traer sanidad a mis relaciones. A mi relación matrimonial, a la relación que puedo tener con mis hijos, a las relaciones interpersonales que puedo tener dentro de la iglesia. En la medida en que yo soy sanado, las demás relaciones van también siendo transformadas. Pero para eso yo me tengo que exponer a la presencia del Señor. Y cuando hablo de tener una relación íntima y diaria con Dios, no lo quiero hacer en una forma religiosa. Porque a veces nos enseñaron que si uno no ora 2 horas diarias, no está en comunión con Dios. Y se vuelve una carga. Se vuelve algo pesado de llevar. La intimidad con Dios es mucho más profundo. Porque no es una lista de tareas a realizar. Cuando usted ama a alguien, usted no se obliga a pasar tiempo con esa persona. Cuando usted ama a alguien, lo hace naturalmente, libremente. No es una carga, porque usted está enamorado de alguien. ¿Se ha enamorado alguna vez? ¿Qué es lo que usted quiere? Pasar tiempo con esa persona, saber todo de esa persona. ¿Qué piensa? ¿Qué come? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Todo, porque viene como una especie de, ¿cómo decirlo? De atracción muy fuerte, lo vamos a decir más. Pero en cierta forma uno pierde un poco su capacidad objetiva de ver la realidad. Porque quiere estar con esa persona. Cuando yo hablo de intimidad con Dios, me refiero a esa realidad. Yo camino con el Señor, hablo con el Señor, converso con Él. Voy en el auto y en algún momento pongo predicaciones, pongo alguna alabanza, estoy hablando con el Señor. Surge alguna situación y comienzo a hablar con Dios. No lo esquematice a tal punto que se vuelva una carga pesada, gravosa. Hable con el Señor como usted habla con otra persona. Tenga esa intimidad con Dios. Recuerde que Dios es nuestro Padre eterno que nos ama. Siempre está para tener comunión con nosotros.
Tenemos entonces que tener esa libertad. No se esquematice hasta el punto que eso comience a minar y a matar su relación espiritual con Dios. Es una tragedia para un creyente entonces no tener esta comunión con Dios. Peor aún es no darse cuenta que las cosas no van bien. Dice la Escritura acerca de Sansón que Dios se apartó de él y Sansón no lo sabía. ¿Por qué no sabía Sansón que Dios ya no estaba con él? Porque él seguía yendo a la batalla y seguía venciendo en el nombre del Señor. Pero Dios ya no estaba con él, dice, se había apartado de él. A veces creemos que por servir en la iglesia o por desarrollar algo o por tener dones de Dios, Dios está con nosotros. Nunca lo que yo hago para Dios va a ser más importante que estar íntimamente con el Señor. Siempre es más importante ser verdaderamente un creyente que solo activar religiosamente. Dios no busca nuestro servicio si detrás de aquello no está nuestro corazón entregado a Él. Es una tragedia servir a Dios y no darnos cuenta que el Señor se ha apartado de lo que estoy haciendo. Que ya no tengo esa comunión profunda con Dios. Que vengo, sirvo, estoy, puedo predicar, puedo enseñar, puedo incluso ser admirado por otros, pero haber perdido la intimidad con Dios. Nunca deje que nada robe esa comunión con Dios. Debemos de cuidar por sobre todas las cosas la intimidad con el Señor. Recuerde que Jesús dijo que la moneda se perdió dentro de la casa. El Señor usa esta verdad. Dice que hay una mujer que tiene una moneda de gran valor y la pierde. Pero no se perdió fuera, se perdió estando dentro de la casa. Y a veces eso sucede en las iglesias. De pronto hay situaciones que nos sorprenden porque tal o cual hermano ya no está y, como decimos en lenguaje evangélico, anda en el mundo. Ya no está acá, ya no camina. ¿Qué sucedió? Si servía, si enseñaba, si era parte activa, si se congregaba, su corazón no estaba acá profundamente. No estaba con Dios. No tenía ya esa intimidad. Se perdió la moneda dentro de la casa. Recuerde que el Espíritu Santo hoy habita en nuestro corazón. Hoy no tenemos quizás esta realidad de que Dios se apartó, pero sí el Espíritu Santo se entristece cuando no damos lugar a su obra en nuestra vida. Así lo dice la palabra del Señor, se contrista dentro nuestro. La palabra también nos habla que el Espíritu Santo puede apagarse. Es decir, que su influencia en la vida del creyente ya no es preponderante. Hemos apagado esa influencia que el Espíritu Santo debe de tener en la vida de cada uno de nosotros. No dejemos que aquello nos pase, ni como iglesia, ni como creyentes. Que el Espíritu Santo no se contriste, no se duela por lo que yo estoy viviendo, haciendo, ni que tampoco se apague la presencia de Dios en mi vida, en mi corazón, su influencia sobre mí. Ahora partí esta predicación diciendo cómo volvemos a su presencia. Bueno, volvemos a la presencia y a la comunión con Dios cuando reconocemos que es lo más importante que tenemos. ¿Cómo reconozco esto en la práctica? Cuando reconozco que dependo total y absolutamente de Él. ¿Cómo lo hago en la práctica? Cuando enfrento algún desafío. Señor, yo dependo de ti. Solo no puedo. Y rindo lo que voy a hacer a la voluntad del Señor. La palabra dice que cada uno de nosotros podemos desarrollarnos, pero es Dios el que da el crecimiento. Hay dones, hay gracia, hay talentos naturales, pero es Dios
el que da el crecimiento. Cuando yo rindo lo que voy a hacer, reconozco que dependo de su presencia, de su gracia. Porque antes de iniciar algo, yo tomo un tiempo para conversar con el Señor. Y lo hago parte de lo que voy a hacer. Y reconozco en aquello mi dependencia total del Señor. Haga parte a Dios de sus sueños, de sus planes, de sus proyectos. De lo que usted quiere hacer, hágalo parte al Señor, no lo deje fuera. No deje ahí la abierta Biblia en el Salmo 23 y diga, con eso estoy. No, hágalo parte, acerque al Señor, converse con Él. Me están proponiendo esto, Señor, es un emprendimiento, o me están hablando de cambiarme de un trabajo. Señor, yo quiero formar una familia. Y quiero que tú me des a la persona indicada. Yo quiero que tú me guíes. Pero escuche la voz del Espíritu Santo. Déjese guiar por el Señor. Hágalo parte. En lo práctico, ahí yo hago parte al Señor. No hago planes sin Dios, sino con Dios. ¿Por qué? Porque su presencia es lo más valioso que podemos tener como iglesia y como creyentes. Recuerde que el Señor es quien da crecimiento y Él es quien multiplica todo. Al Dios que yo sirvo, Él multiplica todo. Él no es escaso. Él no es escaso. Y cuando yo llevo lo poquito que tengo delante de su presencia, Él lo toma y lo multiplica. Hace años atrás, en el año 2008, nosotros íbamos a hacer acá un congreso de jóvenes y estábamos viviendo ya un tiempo posterior a lo que fue el terremoto, si es que no me equivoco. Y teníamos todo listo, todo armado para hacer el congreso de jóvenes. Y el Señor vino y dijo una palabra al corazón. La gente está dolida, está herida, hay dolor, hay tristeza. Y nos dijo, dadle vosotros de comer. No entendíamos. Nosotros teníamos todo armado. Y de pronto surge la idea. Y dijimos, no vamos a hacer un congreso de jóvenes, sino que vamos a hacer un congreso abierto para todo el que quiera venir, sin ningún costo. Vamos a asumir todo lo que eso significa. En ese tiempo invitamos al pastor Satirio Santo, al pastor Carlos Velar, convocamos a otros pastores. No tenemos dinero. ¿Dónde vamos a arrendar algo para albergar esa cantidad de gente? Estamos hablando de unas 10.000 personas por lo menos. Y se nos ocurrió una idea, no a mí, al pastor. Y dijo, Eduardo, ¿y si nos vamos y pedimos la JBH, la iglesia grande ahí en Estación Central? Y nosotros pensamos, eso es imposible, jamás nos van a pasar esa iglesia. Porque son tradicionales en muchas formas. No conocemos a quién dirige la iglesia. Pero nos conseguimos una entrevista. Y fuimos y nos presentamos, yo me acuerdo. Era mucho más joven que ahora. Harto menos kilos. Y el pastor nos recibió, le explicamos, el Señor nos habló que teníamos que darle de comer a mucha gente. Y no queremos hacer algo en la iglesia, queremos hacerlo abierto. ¿Y qué quieren? Nos dijo. Queremos la iglesia, que nos pase la iglesia. No tenemos dinero, sin costo. Y él dijo, amén. No les voy a cobrar nada y les voy a facilitar todo. Y nosotros nos miramos ahí con mi papá. Amén, pues dijimos, ¿qué íbamos a decir? Amén, está bien. Invertimos solo en qué, en sonido, en propio de poder amplificar, porque ellos tenían una amplificación totalmente distinta, porque su culto es totalmente distinto al nuestro. Y nos facilitaron todo, metimos una batería, hicimos todo.
Y ese lugar se repletó. Nosotros partimos el culto un día viernes, 10 de la mañana, y ese lugar estaba lleno. Y durante todos esos días, la gracia de Dios estuvo. Mucha gente fue marcada por la palabra que se entregó en aquel lugar. Solo porque nosotros depositamos lo que teníamos en las manos del Señor. No deje a Dios afuera. Ponga lo que usted tiene en las manos del Señor. Él es el que toma y multiplica. Y Él es el que trae recursos de lugares donde uno jamás pensó. Y Él es el que habla por uno. Porque Él es el que le dice a tal persona: este varón tiene algo distinto. Algo percibo en él que no veo en los demás. Hay algo diferente en él, en ella. Y vino a hablar conmigo y yo le creo. Así que lo voy a apoyar. Y usted dice: ¿por qué? No es por usted, es por la gracia de Dios sobre su vida. Deje lo que tiene en las manos del Señor. Primer paso para volver a tener comunión con Dios. Hago a Dios parte de todo. Tengo esta comunión íntima con Dios. Segundo, soy consciente de que si mi relación está dañada con Dios, necesito que eso sea restaurado. Yo no puedo recuperar algo que no soy consciente que perdí. Cuando me hago consciente de lo que perdí, entonces comienzo a buscarlo. Mientras yo no sea honesto conmigo mismo y me dé cuenta de que he perdido una comunión con Dios, no la voy a querer comenzar a buscar ni a restaurar. Acá tengo mi anillo, siempre juego con mi anillo, me lo saco mientras predico. Lo he perdido varias veces. Me angustio cuando me doy cuenta que lo perdí de nuevo. Y comienzo a buscarlo. La última vez yo creo que se lo comió mi perro. De verdad, porque comencé a hacer juego con la miga de pan. Entonces lo entierro en la miga de pan. Y yo creo que mi perrito se comió la miga de pan y ahí se fue el anillo. Pero cuando soy consciente que ya no está, comienzo a buscarlo, porque sé que me van a retar después. Que perdí el anillo nuevamente. ¿Cómo recupero algo que he perdido cuando soy consciente que lo he perdido? Cuando escondo, ¿sí?, y doy excusas, nunca voy a querer recuperar aquello. No se excuse delante del Señor. No ponga excusas. El Señor conoce todo profundamente. ¿Qué puedo ocultar delante de su presencia? No ponga excusas delante del Señor, solo reconozca que ha fallado y que necesita volver a tener una comunión profunda con Él. Recuerde que Adán dijo: la mujer que tú me diste, presentó una excusa. Y cuando uno lee a los hombres de Dios, algunos de ellos se fueron excusando cuando Dios confrontó su pecado, su realidad. Hubo un hombre que reaccionó diferente, ese fue David. Se volvió su corazón y se quebrantó por lo que había hecho. No presentó ninguna excusa, sino que se dio cuenta que él había pecado gravemente contra el Señor. ¿Cómo recuperar lo perdido? Siendo consciente que hay algo en lo que yo he fallado. Y frente a Dios, ninguna excusa yo puedo presentar. Y por último, ¿cómo recupero lo perdido? Cuando le doy el valor que verdaderamente tiene. Recupero algo cuando a eso que he perdido le doy el valor que de verdad debe tener en mi vida. A veces cuando uno pierde relaciones y ya las personas no están presentes, uno comienza a darle el verdadero significado que esa persona tenía en su vida. Porque mientras tenía comunión,
Pensaba que eso siempre iba a ser del mismo modo, que esa persona siempre iba a estar disponible. Cuando ya no está, entonces de pronto le otorgo el verdadero valor que esa relación tenía en mi vida. Lo mismo sucede con el Señor. Tengo que darle el valor verdadero que la comunión con Él merece. Si es la relación más importante, debo de invertir tiempo en ella. Lo dije el viernes cuando prediqué. Uno invierte tiempo en aquello que le da valor. Es lo más valioso que tenemos, no el dinero, nuestro tiempo. Donde usted gasta su tiempo, ahí es donde está su corazón. Porque el tiempo no se recupera, no vuelve. Yo lo veo, mi pequeño ya lleva casi un mes, va a cumplir, nació el 3 de junio. Y nació, bajó de peso, flaquito, chiquitito, ya debe haber crecido por lo menos unos 3 centímetros, está cachetón, porque está en engorda. Come, se parece al papá. Ya ese tiempo pasó. Ya a los 30 días ya deja de ser recién nacido. Ya pasó, se fue. Yo quise estar ahí lo más que podía, porque a eso le doy valor. Para mí es importante. ¿Cómo recupero algo que he perdido en Dios? Cuando yo le doy el valor real a mi relación con Dios. Y ahí está mi tiempo. Y ahí está mi corazón. Ahora, es su decisión. ¿Qué lugar le va a dar al Señor en su vida? ¿Qué importancia tiene la comunión con Dios en su vida? Porque eso va a reflejarse en todas sus decisiones, en todas sus relaciones, en su forma de ver la vida. En todo se va a reflejar. Y aún sobre sus hijos, sobre sus nietos, en todo se va a reflejar. No nos quedemos solo con las formas, con los objetos, con los lugares, y dejemos a Dios fuera de la historia de nuestra vida. No creamos que solo por venir un domingo ya está todo bien con el Señor y el resto de la semana no me acuerdo del Señor. Dios siempre quiere algo profundo con cada uno de nosotros. Una comunión íntima. Recuerden, esa comunión profunda, Dios me va a transformar, Dios me va a sanar, y eso va a traer sanidad a todo lo que yo soy y a todo lo que me rodea. El cambio y la transformación comienza conmigo. No hacia afuera, sino siempre hacia adentro. Ahí está su decisión. Yo no quiero perder mi comunión con Dios. Yo sé lo que es perder la comunión con el Señor. Sé lo que es extraviar esa comunión con Dios. Y no quiero volver a ese camino. Quiero mantenerme en una comunión viva y continua con el Señor. Yo no se lo hablo desde una perfección moral. No, yo sé lo que es extraviar esa comunión. Lo que es tomar decisiones erradas, equivocadas. Lo que es no dar lugar a la obra del Espíritu Santo. Pero también en aquel extravío, la voz del Señor vino a mi vida. Y también hubo de pronto hombres de Dios que predicaron y conmovieron mi corazón. Y me hicieron recapacitar de las decisiones que estaba tomando. Porque Dios siempre habla. Una y otra vez golpea el corazón. Así lo dice la palabra. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta de su corazón, entraré a él, tendré comunión con él. En el fondo es lo que quiere expresar, y él conmigo. La puerta del corazón solo se abre desde adentro. Y como yo he aprendido, el Espíritu Santo es un caballero, no obliga a nadie,
sino que nos llama con amor una y otra vez, hasta que nosotros seamos convencidos de que necesitamos su guía siempre en nuestras vidas. Amén. ¿Puede darle un aplauso ahí al Señor? Póngase de pie. Si usted quiere ver a su familia restaurada, transformada, deje que el Espíritu Santo lo transforme a usted. Deje que la presencia del Señor transforme su vida. Puede levantar ahí sus manos conmigo un momento delante de su presencia. Amado Espíritu Santo, he hablado lo que tú has tratado primeramente conmigo, Señor. He hablado lo que tú has traído a mi corazón, Jesús. Y tú siempre quieres tener comunión íntima con cada uno de nosotros. Tú quieres ser parte plena de nuestras vidas, Señor. Tú quieres que nosotros te entreguemos todo nuestro corazón, que no exista ningún área, ningún lugar donde tú no habites plenamente. Eso siempre ha sido tu deseo en nuestras vidas, Señor. Yo hoy he compartido lo que tú has trabajado primeramente conmigo, Señor. Lo que tú has hablado primeramente a mi propia vida, a mi propia realidad. He vivido, Señor, tiempos en que he perdido aquella comunión, en que la he dejado de lado por diferentes realidades, motivos. Pero en ese tiempo aprendí la importancia que tiene tener una comunión viva contigo, real, continua, todos los días, Señor. Y sé que esa verdad está en la Escritura y es para cada uno de los que estamos acá. Que no nos apartemos de esta comunión diaria, de esta comunión íntima contigo. Que en la medida en que seamos expuestos a tu palabra, a tu presencia, a una comunión contigo, vamos a ser transformados. Nuestra vida va a ser transformada, mi carácter va a ser cambiado, mi mentalidad, mis pensamientos, mis acciones van a ser transformadas. Y esa sanidad primeramente a mi propia vida sanará, Señor, todo lo demás. Podré hablar con libertad de la transformación que tú has hecho en mi vida. Otros verán el cambio, otros verán la transformación, Espíritu Santo. Pero comienza primero conmigo, con reconocer que te necesito a ti, con reconocer que tú eres lo más importante, con hacerte parte plena de todos mis sueños, de todos mis planes, no dejarte afuera, sino que tú seas continuamente guiando mi vida. Espíritu Santo, si en algo hemos fallado, hemos descuidado, tú no estás acá para condenarnos, al contrario, tú estás acá para levantar nuestra fe, para sanar nuestro corazón, para restaurar esa comunión. Tú estás acá para animarnos, para levantarnos, para que podamos salir de este lugar con un nuevo comienzo contigo, con un nuevo tiempo de intimidad contigo. Siempre golpeas nuestro corazón, Señor, para que nos volvamos plenamente a ti, una y otra vez, las veces que sea necesario. Si algo me ha apartado, si hay algo que he permitido, si he pecado contra ti, es tiempo de arrepentirse, de volvernos a ti. El arrepentimiento trae sanidad y perdón y libertad a la vida del hombre. Señor, si en algo hemos fallado, es tiempo de volvernos a ti plenamente. Que tu gracia, Espíritu Santo, siempre se derrame una y otra vez sobre nosotros, Señor. Si hay algo que queremos como iglesia, es valorar tu presencia. Es valorar tu presencia en medio nuestro, Jesús. Tu maravillosa gracia, Espíritu Santo, sobre nuestra vida en esta hora. Tu maravillosa gracia, Señor.